Ya me referí en el Pleno que no nos parecía suficiente lo que nos presentaba el texto que nos presentaba el Partido Popular. Ya decíamos, como es habitual encontrarse como consumidor o como usuario con una asimetría brutal en cuanto a los derechos y las obligaciones que tenemos nosotros y los que parecen gozar las empresas en todo lo que tiene que ver en su relación con nosotros. Yo ponía como ejemplos lo que podía tardar durante esa intervención en darme de alta en varias cosas y, sin embargo, lo que podría ser un camino largo y tortuoso el darme de baja. Recordaba que en el año 2012 el 71,5% de los casos que se vieron en la Oficina de Atención al Usuario se vieron a favor de los usuarios y se nos dio la razón a todos. Por lo tanto, yo creo que es claro que hace falta una legislación bastante más dura y, sobre todo, bastante más exigente con algunas de las cosas de las que estamos hablando aquí hoy. Hablábamos de velocidades de ADSL, hablábamos también de cómo las empresas, la mayoría, muchas veces, publicitan cosas que incumplen sistemáticamente. Hablábamos de cómo hacían pagar por una tarjeta de embarque por un precio desorbitado, como incluso se saltaban la ley algunas líneas aéreas impidiendo viajar a los menores con un libro de familia, como la ley permite. En fin, decíamos y hablábamos y poníamos muchísimos ejemplos. Lo que ocurre es que no voy a tener tiempo para volver a citarlos todos, lo doy por hecho porque ya lo hice, de hecho, ¿no? Y lo que sí que me gustaría es centrarme un poco en cuáles han sido las enmiendas que sí que se han aceptado y cuáles no, y por qué son especialmente graves a nuestro entender, aparte de hacer una parte en el que me sumo a lo que han dicho los compañeros en cuanto al procedimiento y en cuanto a esas enmiendas que nos coló el Partido Popular, y ya veremos qué desarrollo tienen. Temas incorporados a la ponencia de los cuales nos sentimos satisfechos. Bueno, hay una gran variedad de ellos. Hablábamos, y en eso nosotros enmendábamos, del tamaño de la letra del contrato. Hablábamos también de que corresponderá al empresario probar el correcto cumplimiento de sus deberes informativos. Hablábamos de que nos preocupaba la penalización por cese de permanencia progresivo, de la accesibilidad a las oficinas de atención al consumidor y usuario para los discapacitados o para las personas con diversidad funcional o para los que tienen una movilidad reducida como los ancianos. Hablábamos también del tamaño de letra en determinados servicios. Hablábamos sobre mejorar la información del coste total del producto o del servicio. Pedíamos también acerca del tema de limitar la capacidad de publicidad de los empresarios tanto en la utilización de determinados medios para los que deben obtener permiso, como se atribuye al consumidor el derecho a no recibir llamadas sin su consentimiento. Incluso también pedíamos, y en eso estábamos de acuerdo en lo que se ha hecho, en poner un límite de horario a esas llamadas telefónicas que tantas veces nos han importunado a todos. Se ha aprobado una medida coercitiva sobre el incumplimiento del deber de información para el usuario. Se impone al empresario la obligación de identificar adecuadamente al usuario consumidor cuando se celebren contratos a distancia, completamente de acuerdo. Decíamos que se debe establecer el consentimiento del usuario para emitir factura electrónica y recibir la factura en papel. No puede, no debe, y esto nos alegramos de que también haya quedado así, suponer gasto adicional alguno. No se impondrán costas de primera instancia a las asociaciones de consumidores. En materia de servicios tipo agua, luz, gas, en caso de contratos para el suministro de agua, gas, electricidad, cuando no estén envasados para la venta en un volumen delimitado o en cantidades determinadas, o calefacción mediante sistemas urbanos, etcétera, etcétera. Hablábamos también de este tema. Delimitábamos la competencia de cada administración en el tema de las sanciones en defensa de los consumidores. Pedíamos que se creara un sistema arbitral de conflictos entre consumidores y usuarios. Estábamos de acuerdo en que se modificaran las obligaciones de colegiación, en que se modificaran los plazos y medios para ejercer el derecho de asentimiento, pero nos parece que también había elementos pendientes de incorporar, que también están pendientes de ver si se aprobarán o no las enmiendas que han presentado otros grupos, en cuanto a, por ejemplo, dejar claro que toda empresa debe poseer un teléfono de atención al consumidor o usuario que sea gratuito, no que sea de tarificación básica, evitar que terceras empresas, por acciones o incumplimientos del empresario, puedan reclamar al consumidor o usuario dichas obligaciones para con esa empresa. Incluíamos ahí definiciones, y esto para nosotros era muy importante, sobre prácticas abusivas que incluyeran las cláusulas suelo. Añadir mayores garantías para que personas con discapacidad o personas mayores puedan entender mejor los contratos, mejorar la definición de lo que la ley considera un soporte duradero,
dada la importancia que se le otorgaba a este término y dado también la importancia de este concepto para la formalización de algunos contratos, mejorar la protección y tratamiento de los datos de los consumidores y usuarios. Nos parecía importante, y todavía estamos negociando ahora mismo a última hora una transaccional que tiene que ver con la regulación de los cigarrillos electrónicos o dispensadores de nicotina o similares en distintos ámbitos. Estamos todavía negociándolo, pero nos parece importante llegar a algún tipo de acuerdo. Es evidente que hay un punto de desacuerdo y un punto en el que nos tenemos que poner de acuerdo sobre dónde se pueden consumir, cómo se deben vender, etcétera, etcétera. Y luego me quedarían un poco también las enmiendas de UPyD que finalmente no han sido aceptadas y que también me gustaría resumir para expresar nuestra incomodidad con el proyecto de ley, nuestra tristeza, porque creemos que lo hubiese completado bastante mejor. Solicitábamos, por ejemplo, que fuera obligatoria la rotulación en braille en la fecha de caducidad de los medicamentos y en general en los materiales, productos y materiales peligrosos para los usuarios y consumidores. Solicitábamos una mejor definición de las prácticas desleales en relación a lo que se considera comportamiento contrario a la buena fe de una empresa. Solicitábamos que se señalara de manera expresa en los contratos la existencia de esos contratos de permanencia que muchas veces se nos cuelan casi sin que nos demos cuenta. Algunos elementos han sido aceptados en todo lo que tiene que ver con la emisión de facturas y nos hemos añadido a alguna de las transaccionales. Decíamos también que bajo ningún concepto el proveedor o empresario debería poder establecer requisitos adicionales o protocolos más complicados para el ejercicio del derecho de desistimiento que para la contratación del bien o el servicio. Se aceptó lo que tenía que ver, ya lo he dicho antes, con el contrato de permanencia. Se aceptó también en relación al tamaño de la letra y nos felicitamos por ello. Pedíamos, eso no se aceptó, que se mejorara el tratamiento de datos en relación a las recomendaciones de la Agencia Nacional de Protección de Datos. Pedíamos que los contratos a distancia o fuera de establecimiento debieran señalar de manera expresa la existencia de contratos de permanencia. Pedíamos que la comunicación de los informes por parte del empresario al consumidor debiera ser grabado en soporte duradero. En fin, pedíamos una supresión del anexo, a eso me he referido antes, según recomendó el Consejo de Estado, cuya opinión además compartimos, acabo ya, señor presidente, y pedíamos, y esto nos parecía importante, que toda publicidad visual en la que aparezcan personas cuyas características sean modificadas, el Photoshop, ¿no?, mediante técnicas visuales, digitales, total o parcialmente, debiera ser señalado, porque nos parece un fraude de ley que se vendan productos de belleza o se intente colarnos a una persona con una edad que es evidente que no tiene. En fin, esto nos hace sentirnos incómodos y nos hace repetir aquello que yo ya dije en mi intervención en el Pleno. Nos parece que volvemos a dejar pasar de largo una oportunidad para defender a quien realmente lo necesita, que es el consumidor, que es el usuario. Y por eso nos hubiese gustado que el Partido Popular también se hubiese puesto del lado de los mismos. Gracias, señor presidente.